Y una vez vistos los estrenos de cara a este fin de semana en Unión Cine Ciudad, contamos con la presencia de Herminio Trigo. Herminio, muy buenos días. Buenos días. Herminio, como cada semana, apostando por el cine y siempre que puedes, además, lo haces por el cine español. Siempre que hay ocasión y siempre que lo merece esa ocasión, pues yo prefiero el cine español, porque en estos momentos lo que se está haciendo en el cine español es muy interesante. Hay cosas que no lo son, pero como ha disminuido mucho la producción de cine en España, pues se permite también la posibilidad de que haya buenos realizadores que hagan buenas películas. Entonces eso es importante. Por eso esta semana también he visto otra película de cine español, rebuscando en la cartelera, curiosamente, porque no es una película que esté, digamos, con una promoción importante, que es un defecto que tienen las películas españolas. Se promocionan mal, tienen una difusión que es casi más importante el boca a oído que otra cosa, y eso contrasta mucho con las producciones americanas, ¿no? Que gastan una cantidad importante de dinero en postproducción, que es la difusión de la película, aunque no valga la pena. Entonces esta película, curiosamente, se llama Hijos de Caín, y es una película que lleva bastante tiempo en cartelera, que redujeron en la programación del cine, redujeron a una sola sesión, y que han tenido que programar a 3 sesiones, sin difusión ninguna. Es esta clásica película que se comenta, quien la ha visto, que le dice a los demás, oye, no te la pierdas, que es muy bonita, que es magnífica película y tal. Y eso es la mejor propaganda que puede tener una película. Es verdad que un poco, digamos, muy español, muy cutre, digamos, la difusión. Pero es verdad que el Hijo de Caín es una película que se presta mucho a esto. Es estas joyas escondidas que hay por ahí y que se difunden mal. Esto también pasa en el cine americano. Pues películas que han crecido a base de los espectadores irlo comentando unos con otros, ¿no? Pero en España especialmente porque la difusión de la película es muy difícil. Hace falta muchos recursos, mucho dinero, que no se tiene, porque se gasta casi todo en poder producir la película. Esta misma Hijo de Caín, pues el Hijo de Caín pues, ha tenido 2 millones de presupuesto, o sea que es una cosa para una película española o cualquier tipo de película, el presupuesto es escasito, ¿no? Justito. Pero la verdad que está muy bien producida, dicho sea de paso, ¿no? Y esta es la película que podemos comentar, si te parece. La firma un debutante, al menos en el largo, tras ya una trayectoria frente a cortometrajes, Jesús Monllao, a partir de la novela Querido Caín, de Ignacio García Baliño. Ha sido toda una sorpresa, aunque como siempre con críticas desiguales, pero en cualquier caso sí vamos a resaltar algo que además decía Pereval. Para Fotogramas nos recordaba esa conexión estructural entre este título y los guiones que en los 80 y los 90 hicieron millonario a John Sterdust, ¿no? Bueno, el guión de la película a mí me pareció que es un acierto. Es verdad que la historia es una historia potente, una historia que encierra pues un contenido, digamos, de difusión universal, de valor universal. Es decir, esta película tiene la ventaja de que no hay que interpretarla en claves culturales españolas, sino que pertenece a este tipo de cine que se está haciendo últimamente, que busca la difusión en el exterior. Por tanto, lo que cuenta tiene que ser entendido y tiene que ser asimilado por un público diferente y muy heterogéneo, que en otras ocasiones, si se plantea con clave española, pues cuesta trabajo que otro público entienda la película y lo que se quiere decir. Entonces, esta película es un thriller, es un thriller psicológico, que Jesús Monllao, que debuta en esta película, no solamente el único que debuta, también debuta el protagonista, David Solans. Que ha sido además un grato descubrimiento. Sí, ¿verdad? La verdad que es un descubrimiento interesante. A mí me ha interesado mucho ese chaval como actor, porque es verdad que el papel lo aborda muy bien, un papel, digamos, relativamente difícil, porque aunque tiene mucho de pose de expresión, poco diálogo, mucha expresión, pero la expresión que tiene que transmitir,
que es la de un poco entre miedo, enigma, esas miradas, esos planos, lo saca bastante bien. Entonces, esta película, digo, trata la historia de este adolescente, una familia acomodada, que tiene, bueno, pues, felizmente conviven, un hijo adolescente como este, una hija pequeña, y bueno, pues la relación entre esta familia, sobre todo el chaval, el adolescente, que es conflictivo, es un chaval que habla poco comunicativo, poco misterioso y tremendamente aficionado al ajedrez, es su pasión. A raíz de un incidente que se produce en la casa, pues los padres no tienen más remedio ya que llamar a un psicólogo, para ver si es posible que el psicólogo pues reconduzca esa actitud que tiene el niño, el chaval, que no lo entienden los padres. Sobre todo hay un momento importante desde el principio de la película, desde el primer plano de la película, que plantea ya claramente el escenario, y es la animadversión del hijo por el padre. El comienzo de la película ya hay un plano que lo define, ¿no? Entonces, esa animadversión hacia el padre, pues intenta un psicólogo que aparece por allí, que bueno, intenta con el chaval, a través del ajedrez, porque también el psicólogo es un gran ajedrecista, intenta a través del ajedrez pues controlar o entender qué le pasa al chaval, ¿no? Bien, un poco este es el principio y digamos, el eje argumental de la película. Y de hecho ese universo ajedrecístico es vital, fundamental, es una especie de marco, y el cineasta, el director, Monllao, cuenta que ni siquiera un experto, un profesional de este deporte le puede pillar un solo gazapo, porque han contado precisamente con una persona que sabe y mucho de ajedrez, un jugador que ha ido, pues, digamos, vigilando, ¿no?, revisando y cerciorándose de que todas las jugadas sean correctas, ¿no?, y plausibles. Bueno, no hay yo soy ligeramente aficionado al ajedrez, ¿no? Digamos, soy un amateur de ingresos, no el primero siquiera. Y bueno, yo intentaba identificar alguna jugada, no se ve claramente en la película la jugada de ajedrez. El ajedrez es un elemento más bien simbólico, en el sentido de que es el instrumento que se utiliza para poder desentrañar lo que piensa este chaval, este adolescente, ¿no? Entonces, es verdad que salen algunas partidas, pero solamente a ejemplos de su comportamiento. Sí, es un espejamiento, ¿no?, podríamos decir. Exactamente, de su comportamiento en relación con su psique y lo que el psicólogo ve a través de eso, ¿no? ¿Te parece un recurso acertado, Herminio? Porque algunos críticos sí se lo han echado en cara al director. Yo no lo veo mal, no lo veo mal. Sí, ese recurso permite dos cosas, a mi juicio. De esta forma están en la novela, o sea que tampoco inventamos nada nuevo. Lo que le permite es que hay la relación de él, es una relación de confrontación con todo lo que le rodea, entonces sus padres, todo lo que le rodea. Entonces, hay que elegir un elemento donde se canalizara esa confrontación. El ajedrez es el mejor, es un elemento, es un juego que tiene pues, la táctica, la inteligencia, la memoria, también se dice en la película, ¿no?, que la memoria, el ajedrez, después de muchos experimentos que se han hecho, pues sobre todo con ordenadores, ¿no?, con macroordenadores, que no hay manera de ganar un ordenador de estos, se ha demostrado claramente que para jugar al ajedrez se va a tener memoria, porque la inteligencia tiene el hombre, sin embargo la máquina tiene la memoria, y la memoria siempre gana la inteligencia. Luego el ajedrez lo que requiere para jugar es memoria, tener la jugada en la cabeza, ¿no? Bueno, pues este mundo del ajedrez que resulta curioso, porque hay una secuencia, el mundo, o sea, la sala del ajedrez donde él intenta aprender y donde un maestro de ajedrez les enseña, me recordó al verla aquella biblioteca que describe Ruiz Zafón en su novela, donde, bueno, pues que era un mundo que aparentemente era una puerta más normal, pero que abriéndola abre un mundo distinto. Bueno, pues aquí igual, una tienda donde vienen objetos raros, curiosos, un pintor que decora, pequeñita, pero abre la puerta del fondo y después abre otra puerta y entra en un mundo distinto, un mundo donde los chavales
se perfeccionan y se preparan para ser jugadores de ajedrez, ¿no? Y el maestro de ajedrez le está enseñando, es un mundo raro, descrito raramente, ¿no? Que yo creo que ese mundo también tiene mucho que ver, la escenografía de ese mundo tiene mucho que ver con la psicología del personaje, ¿no? Entonces, esta película, digo, tiene todas las constantes de un thriller clásico. Es curioso porque cuando la semana pasada hablamos de Trance, sí, otra película, otro thriller psicológico, Daniel Boyle en esta película pues lo que hace es introducir mecanismos nuevos a través de cámaras, a través de un momento de cámara, a través de planificación, raro, ¿no? Entonces pues los zoom, las cámaras invertidas, corte de planos, para crear tensión. Jesús Monllao no, este chaval aplica los cánones clásicos, es un clásico de indocine y logra la tensión a base solamente de planificación, acorta planos, inclina la cámara un poquito, pero para nada movimientos raros, para nada zoom, para nada traveling, para nada cosas que distorsionen, de tal manera que en ese aspecto mantiene el clasicismo en el cine negro americano, lo mantiene perfectamente. También desde el punto de vista formal, ¿no? Formal, absolutamente formal. Entonces, y mantiene, es inquietante algunas veces en su narrativa porque, bueno, apunta cosas que si el espectador está atento puede pescar y intrigarlo, y si no está atento, bueno, pues pasa desapercibido y a la siguiente te encuentras, ¿no? Porque la película tiene muchos secretos. Todos los personajes guardan secretos. Entonces, los secretos se van desvelando en el transcurso de la película, pero él va dando pinceladas cortas, breves, de por dónde puede ir la cosa, ¿no? Entonces, si estás atento, te va apuntando hasta el desenlace final, pues absolutamente imprevisible y dramático, ¿no? Entonces, esa forma de contar es la que a mí me llama la atención. Yo me gusta mucho la forma de narrar de los clásicos americanos, fundamentalmente, ¿no? O franceses, y este copia o imita ese estilo, o tiene ese estilo, entonces, naturalmente, puesto al día, pero ese estilo, y a mí me gusta ese tipo de estilo. ¿Qué pasa? Bueno, que al final de la película sales y empiezas a reflexionar, y dices, bueno, es una película que me ha entretenido, está muy bien hecha, cuenta una historia interesante, pero me quedo ahí porque es una de las cosas que no tiene la película, que no trasciende, no te emociona. Entonces, eso es un problema. Una película que está muy bien hecha, donde Monllao demuestra que tiene mucho oficio, para ser su primera película, tiene mucho oficio. De hecho, ha hecho cortometrajes antes, algunos propuestos para Goya y demás, pero ese oficio se queda ahí. Y yo pensaba, cuando salía, hay dos formas de iniciarse en el cine. Porque todos hemos pensado, los que nos gusta el cine, todos hemos pensado, en un momento determinado, hacer una película. Esa es, digamos, la gran frustración que arrastramos los que nos gusta el cine. Entonces, pero claro, hacer una película, una primera película, lo primero que piensas, y yo he hablado con muchos realizadores de sus primeras películas, y lo primero que piensan algunos es que yo tengo una película en la cabeza. Me decía un director de cine una vez, yo tengo una película en la cabeza. Cuando hice la primera película yo la tenía en la cabeza, y dándole vuelta, y escribí el guión, y tenía esa historia me martilleaba, esa historia es la que yo quería contar. Y claro, esa historia se cuenta por parte de una persona, de un creador, que la historia que cuenta aporta algo al cine, una historia hasta cierto punto inédita. Es una forma que yo quiero contar, porque yo he visto mucho cine y esa parte no la he visto y quiero aportar eso. Es una forma. La otra manera es la de que los que saben hacer, los que saben movimiento de cámara, los que saben, han cogido las tripas del cine y saben contarlo. Pero se quedan ahí, son realizadores simplemente, si no son creadores. Es más un artesano que un artista. Efectivamente. Claro, entre artesanos hay buenos y malos. Entonces, Monllao en ese aspecto es un chaval que tiene idea de cómo hacer cine y sabe, tiene olfato para detectar una historia. Cuando él leyó la novela de Querido Caín, cuando leyó la novela dice, aquí hay una película. Empezó a buscar producción. Esto es una película, seguro, una película. Además, vio la película
y dio con dos grandes guionistas que sí han logrado, ¿no?, mantener esa tensión y ese pulso narrativo. Efectivamente, lo han logrado perfectamente. Es decir, la traducción de la novela al cine, siempre hay un paso intermedio que es el guión, ¿no?, que es la adaptación del contenido literario al contenido de imagen. Entonces, ese paso lo hace perfectamente esta película. No se nota para nada el origen de la novela, que muchas veces vemos películas y dicen, bueno, esto es una novela, no contar, ¿no? No, ahí está perfectamente hecha la transición gracias a estos dos guionistas. Entonces, la película, al final de ella, pues sales sorprendido porque, bueno, te ha estado entreteniendo y al final te da un poco de sorpresa, ¿no? Pero hay una cosa que cuando alguien quiere hacer cine de verdad, o sea, trascender la película, emplea el elemento de los personajes plantear tesis. Así, una película puede plantearte una tesis moral, una tesis, no sé, policíaca o cualquier tipo, ¿no? Entonces, se debate sobre lo bueno, lo malo, lo bien que está, que está bien, que no está mal. Hay frases, hay planos, hay personajes que van definiendo esa tesis. Entonces, ese cine es el cine que te trasciende, que cuando sale de la película requiere un debate, requiere, tomando la cerveza con los amigos, pues charlar de ella. ¿A ti qué te ha parecido? Pues yo estoy de acuerdo con esa tesis. Pues, esa película, eso no lo tiene esta película. Esta película se limita a describir, se limita a contar, muy bien contado. Una historia muy bien contada. Pero la historia le falta el alma, le falta que tú te sientas motivado cuando salgas de ella para debatir y contar. A mí esta película me llevó a otra vez a pensar el debate que tiene que haber, ¿no?, sobre cine español y cine norteamericano. Esta película perfectamente está mejor hecha y es mejor película que Trance, que comentamos la vez pasada de Danny Boyle, ¿no?, o que muchas películas norteamericanas que nos estamos tragando con una avalancha de publicidad impresionante, pero que realmente son bodrios, pero que otro día oía una entrevista que se hacía en un canal de televisión a espectadores: ¿usted qué películas ve? Y dijo uno: yo veo las que se anuncian. Entonces, a mí me dio pánico. ¿Cómo que las que se anuncian? ¿Qué criterio es ese? No, yo las que voy a anunciar son las que veo. Las que me anuncian en televisión, las que me anuncian... Es decir, ese tipo de espectadores es los que más hay, por desgracia. Y eso lo saben las productoras. Por eso, las americanas, que se gastan mucho más dinero en la postproducción que en hacer la película, pues invaden pantalla de televisión, cartelería por todos lados, anuncios en radio, todo lo invaden con publicidad para hacer la gente la conozca la película, la vea. Entonces, no me acuerdo, el Trance, por ejemplo, la que analizamos la semana pasada, pues inundaba todas partes, incluso te aparecía como publicidad en internet permanentemente. Entraba en cualquier página de un periódico o algo, ¡pum!, te aparecía la película, ¿no? Claro, eso, pues, la gente dice: pues esta película hay que verla. Vas a verla y te quedas. Y después ves esta, Hijo de Caín, que no ha tenido difusión ninguna, y te encuentras y dices: no tiene color, es mejor, mucho mejor Hijo de Caín que la otra, ¿no? Entonces, eso, dicho de esta manera, pues da la impresión a lo mejor de que uno es un poco, bueno, pues tirando para lo nuestro, ¿no? Pero no, es que es así. Hay un movimiento del cine español que me parece interesante, pero que a mí me preocupa. Y es que en ese afán de competir con el cine norteamericano, porque no hay otra posibilidad de competir, porque ya se acabó la protección, ya se acabaron muchas ventajas y más que se van a acabar. Entonces los realizadores españoles buscan que la temática se pueda vender fuera. Ahí entraría Hijo de Caín. Hablamos algo de esto al filo de lo imposible, si recuerdas, donde la producción, cuando tú ves la película, es norteamericana, por la que la producción es típicamente americana. Entonces, esa forma de competir para sacar la cabeza del cine español, este tipo de películas, a mí me parece bien, pero me da un poco de miedo, porque lo que hacemos es imitar un modelo que ya existe, que como es un modelo que se desenvuelve a través de recursos y de medios, no va a competir con el dinero norteamericano. Entonces, siempre las películas que haga en ese campo serán peores en producción que las películas norteamericanas, aunque tengan mucho ingenio, tengan mucho talento. Entonces, a mí lo que sería ideal, a mí me parece ideal, es que hubiera un cine español hecho por creadores españoles
con esencia española, sí, pensado en español, no pensando en un mundo en un público, un mundo exterior, sino en el público español, en el público con historias que trasciendan. Entonces, eso sería lo ideal. Yo sé la dificultad que tiene eso. El cine es una industria, y la industria pues se mueve a base de dinero. Los norteamericanos han hecho del cine una industria y un vehículo de propagación de sus ideas, y sus modas, y sus costumbres. Yo recuerdo que me sé la geografía norteamericana, de los estados norteamericanos, desde que era chico, a base de ver películas. Aprendí geografía norteamericana, costumbres norteamericanas, ¿no? Es un vehículo de cultura muy importante, que al final se desemboca en consumo. Eso a mí me preocupa, digo que me preocupa porque ahora fundamentalmente más todavía, porque esta semana ha empezado la negociación entre Estados Unidos y Europa, la Unión Europea, para crear una zona de libre cambio, libre comercio, que sería la mayor del mundo. Entonces eso significaría la desarma arancelaria de todos los productos, tanto norteamericanos como europeos, en las relaciones que hubiera de comercio, como la desaparición prácticamente de las subvenciones hacia, o sea, el proteccionismo que tenemos en Europa hacia el cine. El cine europeo está subvencionado, todos los gobiernos subvencionan sus cines. Eso desaparecería. Entonces, aunque ahora mismo se ha aparcado el tema de la cultura, del arte y la cultura, porque Francia ha peleado mucho por mantener esa excepción, Francia quiere sacar eso de la negociación, los norteamericanos dicen broma, los norteamericanos dicen que qué broma es esa, ¿no? Que esto tiene que estar aquí, hombre. Esa es la forma de hacer una barrida al cine europeo y hacerlo desaparecer del mapa. Si eso se cuaja, el cine europeo desaparece del mapa, ¿no? Y claro, eso me da más miedo todavía. Pues sí, bueno, todavía estamos en un estadio anterior, ¿verdad? De momento hablamos de esta búsqueda de los autores españoles por sacar adelante esos proyectos y esa internacionalización, ¿no? que también se persigue. Para empezar, nos encontramos con actores muy reputados, por ejemplo, Julio Manrique es toda una figura de la escena catalana, ¿verdad? La escena teatral, pero acudimos a una cara muy conocida que además parece consolidarse, ¿no? en ese entorno, en ese ámbito, en ese microcosmos del thriller, ¿no? Que es José Coronado. Bueno, el casting está bien hecho. A mí me sorprende, José Coronado no es su papel, es el papel él no hace un papel protagonista, es el padre del adolescente, del chaval. Y claro, su papel es un papel secundario, no es un papel protagonista. Y tiene un problema. A ver si nos dejan hablar. Sí. Tiene un problema y es que sus apariciones están siempre condicionadas por su condición de padre. El papel lo hace bien, sí, pero claro, es corto, es un papel que no puede desarrollar. No es un papel de no habrá paz para los malditos, por ejemplo, ¿no? Claro. Para los malvados. O sea, no es ese, el protagonista malvado, policía, no asesino, ¿no? No es eso, es un papel esporádico que aparece, entonces el protagonismo no lo lleva él. Pero sin embargo tiene una gran presencia en la cartelera, en la promoción pequeña de la película, lógicamente. Coronado cuando sale pues se come la pantalla. El protagonista es el chaval, que a mí me sorprende, digo, con su buen hacer fílmico. Pero también María Molins, por ejemplo, que es la que hace el papel de madre, me gustó mucho en el papel. Sin estridencias, porque la película no tiene estridencias. Sí, la película quiere ser muy normal, muy verosímil, sí, incluso se ha introducido el bilingüismo, ¿verdad?, para que veamos un poco esa vida cotidiana de la familia. Ahora comentaremos el bilingüismo, sí. Porque me bien comentario. Sí. No, entonces, estos actores que salen, pues bueno, el psicólogo Julio, ¿no?, es un gran actor, que lo vimos ya en Soldado de Salamina, ¿no? Sí. Y es un actor que es muy bueno. Y el casting está bien hecho, está bastante bien hecho, y todos cumplen el papel bastante bien. Sin estridencias, porque la película no es estridente, sino la película tiene una componente más rozando el misterio y el thriller que otra cosa, ¿no? Entonces sí, no hay pero es un poco sui generis, ¿no? Es un poco híbrido de géneros. Está el thriller, también el melodrama familiar, incluso algo un poquito de terror, ¿verdad? Sobre todo al principio. Sí, el terror, a mí las películas de terror no me gustan ninguna, nada, ¿no? Incluso las rehuyo, no quiero. Sí. Yo voy al cine a pasar un buen rato, no a pasar miedo. A pasar miedo, leo un periódico, veo un telediario, entonces me entra pánico, ¿no?
Ese es el miedo de verdad. Yo no voy a un cine a ver películas de miedo. Entonces lo que veo, esta película podría en un momento determinado plantear. Hay algunos planos que insinúan un poquito, pero no llega en ningún modo alguno a plantear terror, nada de eso. La película no va por ahí. Es verdad que hay secuencias donde él tensiona mucho el plano, y claro, cuando tú acortas el plano y pones primeros planos de los pies andando un poquito por un trampolín, ¿no?, descalzo, no despacito, pues estás creándote muy de Hitchcock. Tiene esos ingredientes. Te están creando un ambiente y, sí, pues bueno, diciendo, ay, ya verás, estas cosas que todos decimos, ay, ya verás, ay. Sí. Eso sí, pero eso no es terror, eso es suspense, ¿no? A ver, eso sí lo tiene. Después tiene un problema la película que se nota mucho, es el doblaje. Sí. Es decir, está rodada en catalán, en versión original en catalán, y entonces al estar rodada en catalán, la versión que se hace en castellano a veces chirría. Hay veces que chirría y bastante, ¿no? Entonces tiene ese problema que bueno, pues es difícil de resolver, claro. Entonces la versión en español, pues se nota el doblaje que no está bien hecho. Es un problema de todas formas muy habitual en el cine catalán, que muchas veces los doblajes, por alguna extraña razón, no suelen ser rotundos, no suelen quedar bien. Es un problema que yo no sé a qué obedece, porque los catalanes son muy pragmáticos en todo lo que hacen, entonces... Y hay grandes actores de doblaje, igual que en el resto de España, también, por supuesto, en Cataluña. Claro, pero el cine, por ejemplo, si alguien produce, porque la película está producida por muchísimas instituciones, ¿no? Esta película, si se hubiera hecho, si dentro de 3 o 4 años, cuando entre en vigor la nueva normativa que se está haciendo entre Europa y Estados Unidos, no se podría haber hecho, porque solamente financiación privada tiene, creo recordar que 2, que es la de un hotel y la de Por Aventura. El resto son todas instituciones, Ayuntamiento de Tarragona, Diputación de Tarragona, Generalitat, sí, IRCO, en fin, todo, ¿no? Todo dinero público, ¿no? Entonces está hecha en Tarragona, y porque es Montjoa de Tarragona, y entonces tiene una película que tiene algunos planos de Tarragona y es catalana 100%, se mete catalana, ¿no? Pero no presume de catalanismo, ese es el tema. Si no estamos viendo Tardes con Teresa, de otro tipo de películas que se presume de ser catalán, ¿no? Donde Arrambla es el ejemplo, donde hablar un poco arrastrado del catalán en las versiones, pues es también un síntoma, ¿no? No, esta película está buscando una difusión amplia, por tanto no hace hincapié en eso, pero debía haber cuidado más el doblaje. Y esto, digo, me choca porque el catalán, que es muy pragmático y le gusta sacar dinero donde invierte, ¿no? Quizás más que nadie, es más comerciante que nadie, ¿no? Tienen fama de eso. Deberían cuidar más estas cosas para sacar más dinero, para que la gente, bueno, pues no se enfrente con el tema. Yo he oído unos comentarios despectivos de algún periódico de la caverna mediática, donde, bueno, pues la ponen como un trapo a la película simplemente porque es catalana. Es una cosa que me parece absurda, ¿no? Y ridícula. Son los mismos. Claro, son los mismos que hacen una campaña contra el Cava porque es catalán. Entonces, claro. Absurdo, ¿no? Entonces, pero sí es verdad que no habría que dar pie a que esta gente tuviera esa voz ni esos pretextos para poder atacar, ¿no?, a Cataluña. Entonces, haciendo las cosas bien, no tendría por qué hacer eso. Ahora hemos nombrado ya que hemos aludido a que es la primera película, el primer largometraje de Jesús Monllaó. Hay que decir que llega ya bendecido por ese premio a SECAN, a la mejor ópera prima en el último festival de Málaga, y que ya su tesina, La mirada oblicua, en el año 2002, se ganaba el reconocimiento de la Academia Española del Cine. O sea que, como decías, con mucho oficio, poco a poco, y como él ha dicho en alguna ocasión, espero dejarme la vida por los decorados y las salas de montaje. Un personaje muy curioso, Monllaó, porque es licenciado en Filología Inglesa, ha tenido su etapa como boxeador, como futbolista, y finalmente ha recalado en la costa del cine. Bueno, me parece que ha hecho un recalaje bastante importante, ¿no? Porque
Bueno, yo no sé cómo sería de boxeador, ni cómo sería como filólogo enseñando inglés. Sí, pero por ahí dicen que es una especie de hombre renacentista, ¿no? Porque lo hace todo con mucho... Todo lo que ha emprendido lo ha hecho con mucho respeto, con mucha dignidad, con mucha honestidad, con mucho trabajo y curiosamente, ¿no? Desde una carrera que no a priori debería predisponerlo a dedicarse a esto del cine y, bueno, pues incluso con algún flirteo, ¿no? Con diferentes deportes, disciplinas deportivas, pues bueno, ha terminado convirtiéndose en cineasta. Las disciplinas anteriores, pues sus aspectos creativos no plantea nada, o sea que, sin embargo, el cine sí, el cine te engancha porque te permite, te da la oportunidad de poder crear, de poder hacer, y quien tiene formación, quien tiene inquietudes y aspiraciones, el cine es un mecanismo muy importante para hacerlo. Es verdad que es un mecanismo complejísimo de manejar, de que es un arte donde hace falta muchos recursos, no simplemente una máquina, un ordenador y un papel en blanco para hacer una novela, sino que se necesitan muchos recursos, pero que si alguien ve a través de la imagen como este chaval ve, pues yo creo que merece la pena hacer un seguimiento, porque demuestra que efectivamente le falta, ya lo he comentado una vez que otra, algunas películas, ¿no? Le falta un poquito de pellizco, pero eso con inteligencia es capaz de hacerlo, porque se nota que Monjau tiene cualidades para hacer esto. Es verdad que tiene oficio, que es importante, porque hay muchos jóvenes realizadores que sus primeras películas los ves con fallo de racos, montajes equivocados, bueno, pues la planificación mal hecha. Sin embargo, te quieren contar la historia un poco de forma atropellada. Este no, este lo hace de forma muy ordenada, utiliza la planificación como hay que hacerla, como te he dicho antes, y además los resultados que obtiene de todo ello son los que el espectador espera y los que él también está buscando. Es decir, que tiene unos ingredientes que yo creo que habrá que seguir la pista. Invitan al optimismo, ¿no? Invita al optimismo. La película, digo, entretiene, está bien, no es trascendente, bueno, pues no importa si pasa un buen rato, que ya en el cine hay que ir buscando también eso, que no te vuelvan loco en el cine con las cámaras que te mareen, como en trance, que sales medio mareado de las cámaras y dices, bueno, yo he pagado aquí para marearme, para ver una película. Este no marea a nadie, tiene una planificación perfecta, lo hace muy bien, entretiene, eso sí, no trasciende la película, pero bueno, para ser la primera está muy bien. Él decía en algunas de las entrevistas, pues a tenor del estreno de Hijo de Caín, que pretendía, desde que tuvo la novela en sus manos, responder a la pregunta ¿qué sucede cuando unos padres pierden el control sobre su hijo? Hemos dicho que la película está bien hecha, ¿verdad?, que es meticuloso, que es respetuoso con ese guión, pero que tú no sientes que te dé ese pellizco, ¿no?, que llegue a más. ¿Logra al menos responder, dar una respuesta a esa pregunta, a ese, por otra parte, complicado enigma? Yo creo que esa circunstancia que él describe en la entrevista que ha hecho referencia, la tienen en estos momentos un porcentaje altísimo de padres en España, y yo creo que en el mundo entero. Y siempre ha sido así, es decir, el no entendimiento con los hijos proviene primero porque son generaciones diferentes, por tanto intereses diferentes y ya formación también diferente, y de ahí surge la confrontación padre-hijo, ¿no?, o hijo-padre. Pero ese choque es en general. Esto es un caso especial, este es un caso que no se puede generalizar en absoluto, digamos que lleva la historia a un caso extremo, porque esto es un caso extremo de incomprensión, que tampoco la película se plantea, por eso te decía yo que no hay ni una tesis detrás, se plantea por qué se produce eso. ¿Por qué ese enfrentamiento padre-hijo? ¿Por qué se produce eso? ¿Por qué esa confrontación del hijo con el mundo entero? ¿Eso por qué se produce? La película no indaga en eso para nada, no profundiza para nada, le interesa describir lo que está pasando más que profundizar en las causas que determinan este comportamiento. Y eso que tiene una herramienta, ¿verdad?, tan interesante, tan útil, no solo ya el encuentro, el choque entre el hijo y esa familia incapaz de reaccionar, sino también pues esas terapias, ¿no?, esa relación con el psicólogo, lo cual pues nos podría dar pie
precisamente a esa introspección, ¿no?, en el personaje del protagonista. Lo que pasa es que él está peleado también con el psicólogo. El psicólogo es otro elemento extraño que viene allí a intentar dominarlo o a intentar cambiarlo, y por tanto él lo rechaza de entrada, ¿no? Entonces el trabajo del psicólogo es ir ganándole a él poco a poco la confianza a través del ajedrez. Entonces ese es el mecanismo que emplea el psicólogo. Es un mecanismo, sí, pero es un comportamiento extraño. Estamos hartos de ver familias y padres y madres que con sus hijos pues tienen problemas. Pero de ahí, todas ellas no llegan a contratar a un psicólogo. Hay casos, por supuesto, sí. Y cada vez más de padres responsables que no saben cómo intentar controlar a su hijo o intentar que tenga una educación esmerada, que cumpla lo que ellos creen que tiene que cumplir. Y entonces echan mano de un psicólogo. Eso cada vez se está dando más, es cierto, pero no es genérico. Ni es el caso extremo que plantea la película. La película es un caso extremo, absolutamente extremo. No cuento el porqué, pero en fin, todos los espectadores que vayan a verla se darán cuenta de que efectivamente es un caso extremo, no es un caso normal. Pues esperemos que sean muchos, ¿verdad?, los espectadores, las espectadoras que acudan y que luego, como he dicho en otras ocasiones, vuelvan a esta entrevista, a este análisis que tú haces, porque además de en el día de hoy varias veces vamos a tener el enlace de esas críticas, de esos análisis por parte de Herminio Trigo en nuestro canal de YouTube y bueno, en las redes sociales, que ya sabéis que estamos muy presentes, así que recomendamos, ¿verdad, Herminio, esta película, que vayamos a verla, sí, sí, y que luego volvamos a escucharte y a verte, pues a ver qué puntos en común y qué puntos encontramos que nos separen, ¿no? Pues sí, estaré encantado de ser útil. Claro que sí. Bueno, Herminio, te agradecemos mucho que hoy no solo nos hayas visitado, sino que hayas cambiado la ruta y te hayas trasladado hasta aquí, hasta este tablao del Cardenal. Pues nada, en unos días te volvemos a ver. Sí, donde digáis, en otro escenario que donde digáis. Me agrada mucho que habla de cine y que no me hayáis obligado a bailar yo encima. sería muy difícil. Somos tan buenos que ni siquiera se nos había ocurrido, fíjate, nos tendremos que apuntar. Lo agradezco. Muchísimas gracias, Herminio. Gracias. Nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino, pero enseguida volvemos.